Bueno, vamos a arrancar con la charla. Yo quiero presentar a la compañera Mariana Vincent, compañera de nuestro Consejo Directivo Nacional, la secretaria de Cultura, que ha tenido que ver con toda esta inquietud, que trasladó a través de Gabriela, nuestra compañera congresal, Gabriela Gómez, y que bueno, que nos pusimos a laburar para que se pueda llevar adelante esta charla, ¿no? Debate con quien nada mejor, con el doctor Luis Roa, que bueno, que ahora la compañera Mariana Vincent lo va a presentar. Así que bueno, ojalá que sea una linda jornada y bueno, a disfrutarla. Hola, hola. Bueno, hola compañeros, compañeras. Solo presentar al gran compañero Luis Roa, que es un amigo de la casa del Satsai, compañero de lucha, de aprendizajes, de enseñanzas, de estar siempre ahí apuntalándonos, enseñándonos y acompañándonos en esto que son herramientas y conocimientos para poder defender a los trabajadores, a las trabajadoras, nuestros compañeros y compañeras cada día. Gracias, Luis, por haberte hecho el tiempo de venir hasta acá y compartir esta jornada con nosotros. Gracias. Hola, ahí está perfecto. Bueno, buenos días, buenos mediodías casi no, buenos mediodías. Gracias por la invitación, Alejandro, gracias por la invitación, Mariana. Gaby también, que me dijo hace 3, 4 meses que la intención de hacer una actividad, y cuando cuando me llega el prospecto con la consigna de derechos laborales y derechos humanos, me pareció interesante. La cuestión es que me pareció doblemente interesante, y lo digo hasta con un cierto impacto, que sea en este lugar. Que sea en este lugar. Y porque no es un tema menor. Yo usualmente cuando he venido a Córdoba, cuando voy a cualquier lugar y digo agradezco que sea una organización obrera o una serie de organizaciones obreras las que me invitan, las que me reciben en su casa, porque siempre es bueno estar en una casa de trabajadores y trabajadoras, pero es doblemente importante estar en un sitio de la memoria, ¿sí? Porque eso nos abarca a todos, nos comprende a todos. Digo esto porque me parece que lo primero que habría que definir es algo que digo siempre: ¿desde dónde hablamos? Porque a mí me invitaron a hablar de derechos laborales y derechos humanos. Les aclaro que voy a hacer un salpicré, como decía mi tío, que era pintor. Vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar de cuestiones jurídicas, de relaciones sociales, pero vamos a hablar, porque vi que el debate que andaba dando vueltas tiene que ver con lo político, con lo económico. Y si podemos enhebrar eso en un tiempo razonable, porque estamos un poquito cansados, mucho mejor. Pero voy a lo primero. Acá dice charla, debate, profesor de la UBA. Generalmente cuando aparezco en algún lugar dice, no soy doctor. Me acuerdo que yo tenía una vecina que vino a ver que le recete algo y le dije, no soy doctor. Pero también soy abogado. Y generalmente cuando me presento digo, yo defiendo trabajadores. Es abogado laboralista. Y me hace ruido. Me hace ruido cuando alguien me dice si soy abogado laboralista. ¿Por qué? Porque abogado laboralista puedo ser un tipo como Fresneda, un tipo como Norberto Centeno, puede ser un tipo como Héctor Recalde, pero puede ser un tipo como Funes de Rioja. O como este esperpento que han nombrado ahora de secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, que dice, ¿para qué quieren tiempo libre? Y entre ellos y nosotros no hay mucho emparentamiento. Es decir, no,
Y la cuestión es, cuando uno habla de derechos laborales, es abogado laboralista, uno habla de cuestiones del trabajo, las cuestiones jurídicas del trabajo. Y de eso pueden hablar los que están de un lado del mostrador y los que están del otro. Generalmente los que tienen un bolichito, un estudio jurídico más chico, hacen el ejercicio reversible de la profesión, ¿no? Cuando el mango no da, atienden al bolichero y atienden al empleado. Pero no es mi caso, no he tenido la suerte, y tengo el enorme orgullo de estar de un lado del mostrador. Y no me defino como abogado laboralista, porque abogado laboralista se define por el objeto. Un abogado laboralista se define por qué es lo que hace. En cambio, un abogado de trabajadores se define en función de a quiénes defiende. Entonces la cuestión no es definirse por el objeto, sino definirse por el sujeto. Y no quiero que esto caiga en lo autorreferencial, porque no vine acá a hacer autobombo, sino porque en esto hay algo muy similar entre todos nosotros en esta sala, nosotros y nosotras, que defendemos laburantes. Y ese es un hilo conductor, defendemos laburantes. Somos esas herramientas que tienen los laburantes, las y los laburantes para defender sus derechos y sus intereses. Y eso me parece un dato central. Y no pretendo dar una clase teórica ni nada, pero siempre arranco también recordando un Franchute, ahí un filósofo, que decía que todo saber, todo conocimiento es un saber situado, un conocimiento desde un determinado lugar. Foucault decía eso. No pretendo intelectualizar esta charla, rétenme si lo hago. Pero Foucault decía que todo saber es un saber situado, todo conocimiento es un conocimiento que se construye desde determinado lugar. Y cuando digo esto, es que cuando uno defiende a un laburante en un juicio, cuando Alejandro, o la comisión directiva, o los delegados, o los paritarios, o los congresales están tomando una posición en un conflicto o en la defensa de los intereses o derechos concretos de la base, lo está haciendo desde un determinado lugar. Está viendo eso desde un determinado lugar. ¿Me explico? Y eso nos define. Porque mi punto de vista, cuando veo algo que está sucediendo, no es el mismo punto de vista que los del otro lado. Y eso define cosas. ¿Dónde estamos parados? ¿A quiénes defendemos? ¿Por qué estamos? Y define la identidad. Y la identidad tiene que ver muchas cosas. En momentos donde la identidad y a quiénes defendemos, y a veces cómo nuestras propias bases proceden no solamente en las elecciones sindicales, sino en elecciones políticas, es un momento donde la identidad se tiene que defender a capa y espada. La identidad y la memoria. Porque eso es lo que nos hace no andar a la Bartola por la vida sin timón, sino tener un anclaje. Tener un anclaje que nos permita definirnos y saber desde dónde hablamos y desde dónde vamos a hacer las cosas. Y en ese sentido, me parece esto una buena manera de empezar. Pensarnos. Empezar a pensarnos. ¿Desde dónde estamos? ¿Desde dónde queremos hablar? Por eso todo lo que diga a continuación va a ser de un determinado lugar. Y sí, creo que Mario Benedetti decía, soy parcial, soy insanablemente parcial. Lo soy. Estamos acá para eso. No tengo la más mínima intención de ser objetivo, pero tengo ganas de pensar un poquitito. No porque sea un pensador, sino porque la hora me obliga, el tiempo nos obliga a pensar y sentir. Las dos cosas a la vez. Vos me decías, Alejandro, poder ver a la gente, pero sobre todo mirarla. ¿De qué vamos a hablar? Podríamos estar horas. No tenemos horas. No tenemos horas, estamos cansados. Fue fuerte la visita que tuvimos. Pero se me ocurriría tomar algunas cuestiones del método histórico. No porque sea historiador, no soy historiador ni divulgador, pero tomar el método histórico para analizar algunas cuestiones. Y dice la consigna, derechos laborales, derecho al trabajo. Y me interesa laburar sobre eso. Y su vinculación con el modelo de Estado. Y ya que estamos,
ver un poquitín qué tiene que ver con lo económico, porque estamos hablando mucho acá. Estamos hablando de represión, de la miseria planificada, del modelo económico actual, de algunas cosas que referían a la vieja Córdoba cuando esto era un lugar donde pasaban cosas. ¿Sí? Y me interesaría poder tomar eso. Pero vamos a ir de algo muy básico, muy básico. Definamos el derecho del trabajo primero. Yo por ahí cuando escucho hablar del derecho al trabajo dicen, pareciera que fuera una forma de establecer reglas de juego entre los patrones y los trabajadores y que no tiene ni gusto, ni olor, ni sentido, ni orientación, ni forma de entenderse. ¿Se comprende? A ver, y me explico. ¿Cómo surge el derecho al trabajo? El derecho al trabajo surge de la apropiación de la fuerza de trabajo. De la apropiación de la fuerza de trabajo. Y, a ver, vamos a jugar un poco. Compañera, ¿tu nombre? Silvia. No, con vos no voy a jugar. ¿Tu nombre, compañero? Hablamos 2 o 3 veces, pero no... Mauro. Mauro y Silvia. Bien. Ellos laburan y el patrón le compra la fuerza de trabajo... No se rían. Bueno, estamos jugando, dije. Yo dije estamos jugando. Compra su fuerza de trabajo a cambio de un precio. Miren cómo se lo muestro, ¿eh? En estos días se habla mucho en estos términos. Yo compro tu fuerza de trabajo a cambio de un precio. ¿No? Con vos dije que no. Con vos, Silvia. Con vos, Mauro. No. Yo compro tu fuerza de trabajo a cambio de un precio. Y esa era la forma de apropiarse de la fuerza de trabajo durante todo el siglo XIX. ¿Y por qué? Che, viniste hasta acá para hablarme del siglo XIX. Y sí, porque no escuché al presidente. ¿Y qué significaba eso? Que si yo compro tu fuerza tu fuerza de trabajo a cambio de un precio, eso se rige por la plena libertad que tenemos de contratar lo que se nos cante. Yo puedo comprar esa mesa a cambio de un precio y puede ser el precio bueno, la mesa mejor, puede salir bien, puede salir mal. Puedo comprar el celular que tiene la compañera en la mano a cambio de un precio y puedo comprar la fuerza de trabajo de alguien. ¿Cuál es el precio? El precio lo fija el mercado, porque somos libres de contratar lo que querramos. ¿Lo escucharon alguna vez eso? Piensen en la ley de alquileres, la no ley. Yo compro la fuerza de trabajo a cambio de un precio. ¿Y cuál es ese precio? El mercado. ¿Sí? Esa era la cuestión. Y daba lo mismo comprar una silla que comprar fuerza de trabajo. El tema es que la silla te puede salir buena, el precio puede ser bueno, puede salir pato o gallareta, como decía mi abuela. Pero cuando ustedes, cuando Mauro, cuando Silvia venden su fuerza de trabajo, no les puede salir mal. ¿Por qué? ¿Y cuánto me vas a cobrar? No, es mucho, le digo a Mauro. Silvia, ¿cuánto me cobras vos por tantas horas de trabajo? Y Silvia dice, le bajo el precio. Así me garantizo ¿qué cosa? El laburo. Y uno diría, ¿por qué se tiene que garantizar el laburo? ¿Por qué no es lo mismo comprar una silla que comprar fuerza de trabajo? Porque los seres humanos tenemos esa puta costumbre de querer comer, vivir, vestirnos. Y necesitamos parar la olla para hacer eso en el día a día. Con lo cual estamos atravesados existencialmente por otras cuestiones. Puede ser que el celular no me ande, que la silla tenga una pata rota o la mesa no sea de madera. ¿Se entiende? Me puede ir bien o mal en ese pequeño negocito, en esa libertad para contratar. Pero lo que no puede irme mal es que yo necesito a alguien que me explote. Qué feo suena. Qué feo que suena. ¿Se va entendiendo hasta acá? Y no es lo mismo. Y allá por el siglo XIX, hasta el propio Alberdi, que estaba de moda, se dio cuenta, fin de sus días, que tan liberal no soy, le empezó a caer simpático Rosa. Es un viejo choto Alberdi, ya lo empezaron a guardar. Pero en la segunda parte del siglo XIX, los socialistas, los anarquistas, hasta la iglesia, que hoy le dimos para que tengan, bueno, no es para menos. Hasta la iglesia, hasta los alemanes, prusianos, corrientes de derecha, de izquierda, decían, no, pará. No es lo mismo apropiarse de la fuerza de trabajo de una máquina, de un animal, que de un ser humano. No es lo mismo. ¿Sabés? No es lo mismo. Porque el ser humano está atravesado existencialmente por otras cuestiones. ¿Y qué es lo que pasaba? Yo la veo ahí a Gabriela. Y atrás de Gabriela, ¿cómo se llama la señora?
Rosa. Atrás está Rosa. ¿Y atrás de Rosa quién está? David. Yo voy por Gabriela. Gabriela, ¿cuánto me cobrás por 8 horas de trabajo? Tanto. No, Rosa, ¿cuánto me cobrás por 8 horas de trabajo? Y voy buscando quién me conviene. Porque ellos vienen en fila india. Miremoslo, vienen en fila india. Y yo sé que atrás de Gabriela hay una cola de 2 cuadras de gente dispuesta a hacer el doble por la mitad. Es la ley del mercado. Somos libres de contratar lo que querramos. Somos libres de contratar lo que querramos. Pero ¿qué es lo que pasa? Voy a elegir el que me sea más barato y más conveniente. Porque yo puedo elegir la mano de obra, pero ustedes no pueden elegir quedarse sin trabajo. ¿Estamos hasta ahí? Y no es lo mismo apropiarse de la fuerza de trabajo de una máquina que de un animal, que de un ser humano. Eso tengámoslo siempre claro. Y un día ustedes me dicen, en esta libertad que vos tenés hay que poner un límite. Muchas veces me preguntaron, ¿cuándo surge el derecho del trabajo? Los derechos laborales. El día que se puso un límite. Un límite. ¿Y cuál es ese límite? ¿Sabés qué? Las primeras huelgas, ¿cómo empezaron? Por la jornada. Y no eran 8 horas, eran 12. Podían ser 12, 10, 8. Es decir, no más de 8 horas. Un límite. Un límite. Y era la pelea por el límite. ¿Por qué? Porque si yo pongo un límite, la otra parte, que es el patrón, no puede avanzar sobre mi posición. ¿Se entiende el punto? El límite. Y ese límite se puso frente a algo que hoy está de moda, siglo XXI, la libertad contractual. La libertad de contratar y hacer lo que quieras. ¿Se entiende? Me explico, mejor dicho, seguro que lo entienden. El tema es que yo me sepa explicar. Entonces, el derecho al trabajo surge como un límite. Y primero fue el límite del horario de trabajo. Son las condiciones de trabajo básicas. Es decir, ¿cuánto laburo? Y algunos se horrorizan. No, pero ¿cómo van a pedir 12 horas? Sí, pero vos decías 12 horas y no eran 13. Era un límite. Era ponerle no más de esto. No más de esto. Piensen en los contratos de alquiler. Por lo menos 3 años. No, es un límite. Es un límite a la libertad de contratar cuando de un lado hay una persona, un eslabón débil y del otro lado hay alguien más fuerte. ¿Me van siguiendo? Y el primer límite fue ese. Y el segundo límite en esta relación individual fue, es decir, bueno, no más de tanto trabajo, no menos de tanto sueldo. Y no quiero ganar menos de esto. Y que el salario mínimo sea este. Con lo cual, la pelea era, menos de esto no. Y la negociación era siempre para más. Y para más, porque el piso yo ya lo tenía. Y después con el tiempo fue, menos de estas condiciones de trabajo, no. ¿Se entiende el concepto? Un ejemplo. ¿Cuándo es el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras? 1 de mayo. En todos los lugares del mundo, menos donde sucedieron los hechos del 1 de mayo. Menos en Estados Unidos, donde se recuerda, se conmemora en septiembre. Por eso es importante la memoria. No es casual. Tiene que ver con la construcción de la memoria. Entonces, ¿qué pasó el 1 de mayo? Vienen los sucesos de Chicago y bla, 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 bla. Pero ¿por qué el 1 de mayo? ¿Y por los sucesos de Chicago? No, ¿por qué el 1 de mayo? ¿Saben por qué el 1 de mayo? Porque ¿cómo se contrataba un laburante? Por la locación de servicio. Y las locaciones de servicio duraban 1 año. ¿Alguna vez lo contrataron a plazo a ustedes? ¿O periodo de prueba, un contrato a plazo fijo? ¿O algún compañero? Terminaban al año. En la mayor parte de Europa, en la mayor parte de Estados Unidos. Los contratos eran de 1 año, las locaciones de servicio. ¿Y qué pasaba? ¿Cuándo terminaban? El 30 de abril. Terminaban el 30 de abril. ¿Y qué es lo que planteaban los laburantes? Yo quiero laburar mañana. ¿Por qué? Por eso no era cualquier día.
el día que se iban a juntar todos. Era ese día, era como decía Mao, ¿no? Hay que golpear todos juntos y a la vez. Todos juntos y a la vez. Era un momento, un día, porque era el momento de hacerse entender todos juntos. ¿Se entiende esto? No podía ser el... Chori, ¿qué día cumplís año? 22 de octubre. No puede ser el 22 de octubre. No puede ser el 22 de octubre. Tiene que ser el 1 de mayo. Tiene que ser ese día. Ustedes fíjense. No quiero hacer... Esto no es jurídico, pese a que pareciera que estoy hablando en términos jurídicos. Es político, es sindical, es social. Porque este instrumento, la libertad de contratar, era un mecanismo de control. ¿Se entiende esto? Yo tengo lo que a vos te falta, el laburo. Y esto me parece un concepto que nosotros tenemos que manejar. Fíjense qué emparentado con la historia de los trabajadores. El 1 de mayo. El 1 de mayo ya era un día de referencia antes de los sucesos de Chicago. Es decir, no es que dijeron, porque lo habían, ya en 1864 lo habían planteado, que dijeron, de ahora en más, dentro de 20 años va a haber un martirio, no, perdón, dentro de 2 años va a haber un martirio colectivo y conmemoraremos el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. No fue así, era ese día. Pero tiene que ver con el control de los límites, poner un límite. Y acá va la otra cuestión. Yo hablé de un límite, no menos de este sueldo, no más de esta jornada, no menos de estas condiciones de trabajo. Pero hay otro tipo de límites. Habíamos dicho, Gaby, Rosa y compañero, y David. Y yo tengo una forma de verlos a ellos. Porque cuando negocio con ellos los veo así. Los veo en fila india. No me gusta lo que hace Gabriela. Lo que me pide, y voy por Rosa. Y si no, voy por David. Pero el punto es que en un momento ellos se cansaron. Y ahora no me quieren ver el fila india. Ahora me quieren ver así. David al lado de Rosa y al lado de Gabriela. Y vienen los tres. Porque no es un límite solamente individual. Tiene la ocurrencia de juntarse. Tiene la ocurrencia de juntarse y organizarse. Porque no es lo mismo que yo los vea así, lo vaya barajando de uno, que me ponga, que se me dé vuelta y yo lo esté viendo como un frente donde se juntaron en su propia necesidad. Y no es solamente juntarse, es organizarse. Y ahí ya vamos juntando algunos valores. Por eso el derecho del trabajo no es solamente te doy algunos beneficios. El derecho al trabajo es un límite. Es la construcción de 2 límites. Uno individual, en el día a día, no menos de este salario, no menos de esta jornada, no más de esta jornada, no menos de estas condiciones de trabajo. Se me ocurre, la categoría laboral. ¿Vieron que los empresarios siempre quieren que sea de chicle? Que uno vaya a patear el córner y de paso, apurate que hay que cabecear. Es decir, la polivalencia, todo eso. La categoría laboral. Cuando a vos te definen la categoría... ¿Por qué quieren hacer pelota el convenio del 75 ustedes? Es decir, cuando a vos el convenio te dice, vos tenés que hacer esto y esto, significa que todo lo que no está en esa categoría no lo tenés que hacer vos. ¿Qué es eso? Un límite. Pero acabamos de decir otra cosa cuando hablamos de David, de Rosa y de Gabriela. El límite es también colectivo, no solamente es individual. Hay una doble dimensión de ese límite. Y esto implica siempre una tensión con el sistema económico y con el modelo de Estado. Pero ahí empiezan a surgir un tipo de derechos. Un tipo de derechos que se empiezan a emparentar con el derecho a la vida, con la libertad de reunión, con la libertad de expresión que están en el siglo XIX. ¿Vamos hasta acá? ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Les voy a contar algo. Vamos a hablar un poquito de derechos políticos, pero muy sencillito. Cuando uno revisa las constituciones, las clásicas, las viejas, decían, los derechos políticos, ¿quién puede elegir y ser elegido? El que no viva de su trabajo. ¿Por qué? Porque el que viviera de su trabajo no tenía el suficiente reposo intelectual como para pensar la cuestión pública.
Y si vos lees la Constitución, Mauro, seguramente la has leído montones de veces, de pronto decís, che, ¿qué miércoles dice este artículo 55? Acá se le pegó el chip. Dice, para ser senador tenés que tener una renta de 2.000 pesos fuertes. Y en la Constitución hasta hace pocos años decía, para ser diputado tenía que tener una renta de 1.000 pesos fuertes. Pará, entonces, si vos querés ser diputado tenés que tener guita. Si querés ser senador tenés que tener guita. Tiene que ver con lo otro. Tiene que ver que solamente puede elegir y ser elegido ¿quién? El que tiene guita. Si el que trabaja, el que vive de su trabajo, no puede elegir ni ser elegido, y para ser elegido tenés que tener guita, queda claro. Hay un vínculo directo entre derecho de propiedad y derecho político. Pero el tema es que los derechos políticos son muy importantes, porque no solamente elegís, sino sos elegido, y el que elige hace las leyes, es decir, hace las reglas. Y durante muchísimos años las reglas fueron, vale todo, tenemos libertad. Libertad de contratar. No nos confundamos, la libertad es un concepto muy precioso, pero es complejo, no es tan sencillito. ¿Estamos? ¿Hasta acá? Voy juntando cubitos. Entonces, volviéndolo a la Constitución para volver a emparentarlo con lo que decía recién, las condiciones de trabajo. Durante mucho tiempo, los derechos de la Constitución, los derechos del Código Civil, el Código Comercial, del Código Penal tenían que ver con el derecho de propiedad. Si revisamos la Constitución, ¿quién podía elegir y ser elegido? El que tuviera guita. ¿Y la libertad de expresión? A ver, la libertad de expresión está en el artículo 14 de la Constitución. No, en ningún momento habla de libertad de expresión en la Constitución. Te habla de libertad de imprenta. El que puede difundir sus ideas, ¿quién es? El que tiene guita. Yo cuando fui a la facultad, ¿qué me dijeron? Una persona. ¿Quién es una persona? Una persona es un ente susceptible de adquirir derecho, contraer obligaciones, zaraza, zaraza. ¿Qué elementos tiene una persona? El nombre, la nacionalidad, el patrimonio. Pará, ¿y si yo no tengo patrimonio, no soy persona? ¿Vos querés ser persona? Tenés que tener patrimonio. Lo dice el Código Civil, le enseñan a los pibes que son abogados. Yo quiero escribir mi organización sindical, voy a fundar un sindicato. En otra actividad, en esta no. Artículo 21 de la ley sindical. Repite un cliché. Necesitas tener un acta de asamblea, autoridades provisorias, domicilio, Estás fundando un sindicato, no tenés dónde caerte. David, Rosa y Gaby, en la nada misma, decidieron fundar el sindicato. En vez de verme uno tras de otro, decidieron verme de costado y organizarse. El último punto te dice patrimonio. ¿Qué patrimonio van a tener los laburantes que están queriendo fundar un sindicato para salir de la mala? ¿Se entiende esto? Vos sos persona en la medida que tengas patrimonio. Tenés libertad de expresión en la medida que tengas patrimonio. Vos tenés derecho político en la medida que tengas patrimonio, propiedad. Y esto de la Constitución se baja a 3 códigos, el Código Civil, el Comercial y el Penal. El Código Civil que cuida la propiedad, el Código Comercial que cuida los negocios y el Código Penal que cuida a los negociantes y a los propietarios. No estamos en el negocio, ¿se entiende? Esto era el diseño del siglo XIX y al cual muchos añoran. Y esto me parece muy importante. Algunos dicen que el derecho de propiedad es muy importante. ¿Por qué? Porque es el fundamento de la existencia de otro derecho. Si vos tenés propiedad, tenés los otros derechos. ¿Se entiende ese anclaje? Hasta que aparecen estas ideas. No, pará. No es lo mismo apropiarse de la fuerza de trabajo de un animal que de una máquina que de un ser humano. No es lo mismo. ¿Y qué pedían los laburantes en el siglo XIX? 2 cosas. Una, el derecho a organizarse en el ámbito de trabajo y en función del trabajo. Y lo otro es el voto. ¿Vieron que hay alguien por ahí que dice que nuestros problemas ni siquiera vienen de Perón, sino que vienen de 110 años atrás? Alguien lo dijo por ahí. ¿Y qué pasó hace 110 años? Poquito más de 110. La ley Sáenz Peña, escuché por ahí. ¿Y qué era la ley Sáenz Peña?
el voto universal, secreto y obligatorio. Y con alma de tuerto, por ahí podemos decir, bueno, pues no estaban las chicas, sí, no estaban las mujeres. Pero quiero que pensemos un segundo en lo siguiente. La ley Sáenz Peña significó algo. Significó fundamentalmente que para elegir y ser elegido no necesitaba guita en el bolsillo, no necesitaba la billetera. Significaba que tenías que cumplir una condición humana, hombre, varón, no más de 20 años. Y después vinieron los de 18. Y después vinieron los de 16. Después vinieron ellas en el 47 con la 13.010. Y después no solamente votaban en la provincia de Buenos Aires y en las 13 provincias originales, sino que votaron en Formosa, en Chaco, en Neuquén, en Río Negro, en La Pampa, Tierra del Fuego, Chubut, que eran territorios nacionales. ¿Se entiende esto? Es decir, la ley Sáenz Peña significó que ese derecho a elegir y ser elegido no surgía de la billetera, sino que surgía de un rasgo de la condición humana. Y ahí se empiezan a construir otro tipo de derechos. O pensar que esos derechos originales tienen otra clave, que son los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Aquellos que se reconocen por la condición humana. Y vamos de vuelta. Jugamos de vuelta. Se enamoró de mí este mosco. Hace esto, quiero un mate. Mauro, Silvia. El tema es, hagan de cuenta que ustedes laburan en el mismo lugar. Tienen la misma producción, tienen la misma categoría, la misma antigüedad y no habría diferencia. ¿Cuánto tienen que ganar ambos? Lo mismo, lo mismo. Ahora, hagamos de cuenta que... Uy, se re enamoró el mosco. Hagamos de cuenta que uno gana más que otro. Hacen lo mismo. Hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, esto no lo permite el derecho porque habría una suerte de desigualdad de trato. Hagamos de cuenta que un día uno de los dos dice, ¿por qué a él o a ella le pagan el mismo salario básico si yo soy más productivo? ¿Se entiende esto? ¿Por qué hay esa diferencia de que nos traten iguales cuando no somos iguales? Es injusto, es un robo, lo escuché por ahí. ¿Por qué tenemos que tener el mismo salario mínimo? ¿Por qué el convenio colectivo nos da el mismo salario a ambos? El piso. Porque esto no tiene que ver con una dimensión económica. Porque esto no es la retribución solamente por tu trabajo, Silvia, o por tu trabajo, Mauro. Hay un piso de derechos que surge del reconocimiento, no de tu cualidad económica, sino de tu condición humana. Ningún ser humano en condición de trabajo, ninguna persona que trabaja puede ganar menos que el salario mínimo. En una actividad ninguno puede ganar menos que el salario convenio. ¿Se entiende? ¿Me explico? Menos que eso no, porque es el piso. Y ese piso no solamente tiene dimensión económica, no solamente, sino que es el piso mínimo que nos define como seres humanos. Por eso a veces los que no creen en eso lo degradan. ¿Se advierte lo que estoy diciendo? ¿Pero por qué tenemos que tener lo mismo? ¿Por qué yo no puedo trabajar más horas? ¿Por qué yo no puedo tener condiciones de trabajo distintas? Si yo no quiero tomar vacaciones, ¿por qué no puedo tener derecho a no tomarme vacaciones? Porque por todas las personas somos iguales. ¿Por qué? ¿Por qué el convenio colectivo yo tengo el mismo convenio colectivo a nivel nacional cuando la situación en Formosa no es la misma que Capital? ¿Por qué tengo que tener el mismo convenio colectivo entre una empresa grande y una chica? Es que no hay formoseños, cordobeses o porteños. Hay argentinos. Porque no hay pequeños y medianos trabajadores y trabajadoras grandes, sino que hay trabajadores y trabajadoras. ¿Se entiende esto? Es el piso. Es el piso. Una vez, un tipo que se le ocurrió ser 3 veces presidente de este país,
el único. Cuando se discutía la cuestión del aguinaldo, en las discusiones del diciembre del 45, le preguntan ¿por qué el aguinaldo? Y yo decía, tiene una frase muy interesante, el que no pueda pagar el precio de la dignidad humana, que cierre el boliche, que le ponga un candado más grande a la tranquera de la estancia, que baje la persiana. Después inventó que se había peleado con su vieja por zaraza. Pero me quedo con esta idea. El que no pueda pagar el precio de la dignidad. Porque ese mínimo que tenés, a veces muy mínimo, es el mínimo de la dignidad. Y ahí está la valoración, donde somos todos iguales. Donde ningún laburante tiene por qué estar por debajo de ese mínimo. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Y podemos pensar, ¿por qué miércoles ese viejo, si nunca aportó, por qué tiene una jubilación? Porque ningún viejo, ninguna vieja tiene por qué estar fuera del beneficio de la dignidad. Porque tiene que ver con su dignidad. ¿Y por qué un pibe, una mujer que no trabaja, tiene que tener una asignación familiar? Porque ningún pibe, ninguna piba deja de ser humano, y todo ser humano pequeño tiene el derecho por su propia condición humana, por lo menos a tener eso. Los derechos humanos empiezan a aparecer como categorías. Y entran también en el derecho político. Por eso se enojan un siglo y pico después. Porque significa, primero entraron las clases medias. Y entraron las clases medias, la clase media alta. Córdoba sabe mucho de eso. Córdoba, Santa Fe, la revuelta agraria de 1912, la reforma universitaria, el irigoyenismo, se sabe de eso, pero después vino el resto de la sociedad obrera, la generación del 45 a pedir pista para la clase obrera. Y ahí pedimos ese mínimo de derechos, y que son derechos que no se otorgan graciosamente. Empieza a cambiar la cuestión política porque ese derecho a voto no surge de la billetera, sino de la condición humana. Y empieza a cambiar la onda, empieza a cambiar la agenda. Y ahí empiezan a aparecer y a resignificarse una serie de derechos que, reitero, y perdón lo obsesivo porque lo dije 5 o 6 veces, derechos que se entienden por la condición humana. Hay derechos, ese piso de dignidad, el que no pueda pagar el precio de la dignidad, como decía el 3 veces presidente, no está respetando esa nueva categoría de derechos que son derechos humanos. Porque los derechos humanos, el derecho a una jornada máxima, el derecho a la vida, a la libertad, el derecho de reunión, a movilizarse, el derecho al salario mínimo, el derecho a condiciones de trabajo, el derecho a que David, Rosa y Gabriela no quieran verme en fila india, sino ponerse en bloque y organizarse. El de agruparse, ir a una huelga, ir a una paritaria. Son derechos humanos. Y los derechos humanos no los otorga el Estado. No se otorgan los derechos humanos. Los derechos humanos se reconocen. Porque son anteriores al Estado. Porque los derechos humanos se reconocen en la humanidad de cada uno. ¿Nos entendemos? Cuando reconozco una asignación universal por hijo, estoy reconociendo el derecho a la dignidad de ese pibe y esa piba, al igual que uno de clase media. Cuando estoy reconociendo toda esa gama de derechos, estoy reconociendo lo que íncitamente ya está en cada uno de nosotros. Y esto me parece importante. Y fíjense que yo mezclé todo. Yo mezclé el derecho a la vida, a la libertad, el derecho a la reunión, pero también hablé del derecho a tener un salario digno, el tener una jornada máxima, tener condiciones dignas de trabajo, el derecho a tener un sindicato, paritaria y huelga. Porque los derechos laborales son derechos humanos laborales. Son derechos que se nos reconoce a nosotros, individual y colectivamente, por el hecho de ser seres humanos, en dimensión individual o en dimensión colectiva. No hay distinción entre derechos laborales y derechos humanos. En rigor, estamos hablando de derechos humanos laborales. Y esto me parece importante,
Recuerden siempre esto, los derechos humanos se reconocen, no se otorgan. Esto lo aprendí de una mina que estuvo 2 veces cerca de la Facultad de Derecho. Wow, una vez estoy seguro que estuvo adentro, pero hasta donde yo sé no es abogada, o no lo fue. Como decía Rodolfo Walsh, esa mujer estuvo 2 veces, el 17 de octubre del 45 la putearon, la escupieron, le pegaron patadas unos señoritos en la vieja Facultad de Derecho de Buenos Aires, ahí en la avenida Las Heras, un edificio gótico horrible que hay en pleno barrio La Recoleta, y la escupieron. Bueno, fuera. No entró a la Facultad de Derecho. La segunda se inauguró el monumental edificio de la Facultad de Derecho de Buenos Aires el 11 de marzo de 1949, cuando entró de la mano de su marido, que fue el que también, a quien me refería que fue 3 veces presidente. Esa mujer decía, ningún profesor de la facultad me enseñó tan claramente que es un derecho humano. Donde existe una necesidad, nace un derecho. Donde existe una necesidad, es decir, nace un derecho. El derecho no surge de mi billetera, de las condiciones de mi billetera, que sea más gorda o más flojita. Los derechos surgen de la dignidad humana. Donde existe una necesidad existencial de un ser humano, ahí hay un derecho. Queda claro que algunos siguen pensando que los derechos surgen de acá. ¿Se comprende esto? Entonces ahí tenemos un debate no saldado. Pero no nos confundamos, no es solamente la culpa de todo la tuvo Perón. Estamos hablando incluso de la cuestión democrática, de cómo se construyen los derechos. Esto pasa en lo cotidiano, qué sé yo. A ver, yo soy hincha de este club. Y una vez a un señor se le ocurrió decir que para ser presidente de este club había que tener guita. Porque me lo dijo mi tía Margarita, Guillermo, porque el que tiene plata no roba. Con lo cual cambió el estatuto de mi club. Y solamente pueden ser presidentes los que tengan un patrimonio. ¿Les suena? ¿Les suena? Pero lo hizo en 1995. No lo hizo en el siglo XIX. ¿Les suena? Y hay muchos que repiten como lorito eso. El que tiene que ver con eso. Los derechos surgen ¿de dónde? De tener guita. Y eso se está diciendo ahora, lo escuchá. O cuando mi tía Margarita me jode con el tema de eso que decía recién, el que tiene plata no roba, me está reproduciendo eso. Por eso no es un debate ganado. Es un debate por la humanidad. Es un debate por esto que vos decías hoy, Alejandro, que poder mirar y poder ver, sobre todo mirar. Con Ariel hablábamos ayer, poder juntarse con el otro, poder ver al otro en sus rasgos humanos. ¿Pero qué es? ¿Este es cura el que vino? No soy cura, soy peronista nomás. Pero recobrar la mínima sensibilidad para saber de qué estamos hablando, porque ese es el tamiz fundamental que va a definir dónde queremos ir. Pero fíjense, hasta en cuestiones elementales. Mi club, un club que surgió siendo un club obrero, y de pronto se llenó de cheto. ¿Y cuándo sucedió eso? Bueno, estas cosas estamos discutiendo. Hasta en eso estamos discutiendo lo mismo que si quieren hablamos de Milei, pero estamos hablando de lo mismo. El tiempo pasa, porque encima estoy hablando lento, Mauro me mira porque tengo un timer ahí. El timer es su hambre. Pero quería también hacer un raconto de qué es lo que ha ido pasando en el último siglo. Pero breve. Hoy estuvimos hablando muchas cosas las dijeron ya ustedes en esta conmovedora visita que tuvimos. Pero en un momento
sobre todo a partir de la década del 30, la crisis del 30, es increíble como si yo le pregunto a cualquier pibe, me puede decir de pe a pa qué pasó en la crisis de Wall Street de 1929 y no sabe ni quién carajo era Facundo Quiroga. Es increíble eso. Tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la identidad. No sabemos quién miércoles somos. Y saber quiénes somos es tan maravilloso. Por ahí no quieren que sepamos quiénes somos. Exacto. Como decía Walsh, ¿no? La clase obrera siempre tiene que empezar de cero. Cada lucha es una lucha nueva, cada batalla es una batalla nueva. Y como si no tuviéramos historia. Como si fuera un relato nuevo. Y los que se creen dueños de la historia son los dueños de todas las cosas. Y a mí me parece importante. A ver, pasaron cosas raras allá por la década del 30 y se incrementaron esas cosas raras en la economía y en la política luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Se había venido a la miércoles el capitalismo. ¿Y cómo funcionaba el capitalismo? Ahora vamos a hacer un salpicado de economía. El capitalismo funcionaba sobre la siguiente lógica. Era una economía de casino. La guita hace la guita. La plata hace la plata. ¿Quién tiene plata? El que ya tiene plata. Y va acumulando. La capitalización, la acumulación del capital surgía a partir de tener guita. Una timba financiera. Hasta que estalla la timba. Hasta que estalla la burbuja financiera. ¿Cómo se pensaba la economía? Hay dos factores en la economía. La oferta y la demanda. Ya parezco el estúpido que expreso. Pero juro que es más berreta que yo. La oferta y la demanda. ¿Qué es la oferta? Los que ofrecen bienes y servicios. ¿Y la demanda qué es? Los que demandan bienes y servicios. Y en una sociedad, ¿quién ofrece bienes y servicios? Las empresas. ¿Y quién demanda bienes y servicios? La ciudadanía, los laburantes sobre todo. ¿Estamos hasta ahí? Y siempre la economía funcionaba por el lado de la oferta. Y se favorecía a aquellos que ofrecían bienes y servicios. También puede ofrecer bienes y servicios al Estado, pero no, somos capitalistas. Siempre la oferta, hasta que pasó la crisis del 30 en el siglo pasado, hace casi un siglo, y a alguien se le ocurrió, che, ¿y si esto lo miramos al revés? ¿Por qué no podemos ver esto del lado de la demanda? Y se le ocurrió a un inglés que no era socialista, era bastante gorila. Un tipo llamado Keynes. Encima con esa letra acá. Un tipo que se llamaba Keynes. Gana las elecciones Roosevelt en el 32. Che, tráelo a Keynes. ¿Y qué decía Keynes? Keynes decía que el motor de la economía está hecha pelota. Y el motor de la economía es la demanda, no la oferta. ¿Y quiénes demandan? Los laburantes. ¿Y los laburantes cómo están? Paga el diablo, no tienen laburo, no tienen ingreso. Bueno, inventemos seguro de desempleo. ¿Le va? ¿Planeros? Sí. ¿Por qué? Porque ponerle un mango en el bolsillo, uno de los nuestros lo dijo así, mira cómo terminamos. Hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, decía. Entonces, le pones un mango en el bolsillo y eso, como dice el señor Keynes, se vuelca a la demanda. Pero hay algo más que me parece importante recordar. Keynes tenía en un papelito tenía un papelito que decía propensión marginal a consumir. ¿Qué es la propensión marginal a consumir? Que cuando uno tiene un manguito y no tiene dónde caerse muerto, ¿en qué gasta? Comida. Y si tiene poca comida, va a gastar en eso. Y si tiene un seguro, bueno, entra la plata en el bolsillo. ¿Y dónde la vuelca? En el comercio. Y eso tonifica el comercio. Y a la vez que el comerciante, cuando eso tiene una secuencia, empieza a tomar a un empleado, con lo cual empieza a alivianar el desempleo. Pero a la vez ese comerciante demanda producción. ¿De quién? De la industria. Y empieza a tonificar la industria. Y al moverse la industria, toma, ¿qué cosa? Personal. Y lo que pasa es que la industria es demandante intensivo de mano de obra, a diferencia del comercio.
y empieza a andar la vuelta. La economía empieza a funcionar y ya no es un manguito, porque ya no está desocupado. Ya empieza a tener un sueldo y esos sueldos empiezan a mejorar. Porque al bajar el desempleo empiezan a mejorar los sueldos. ¿Me van siguiendo? Eso se llama apuntalar la demanda agregada. ¿Vamos con esto? Y la economía empezó a funcionar primero en Estados Unidos, Europa no tanto, ¿por qué? Se habían metido en un quilombete, ¿no? Estaban en la guerra. En Europa esto recién apareció, porque destruyeron Europa, aparecieron los yanquis, yo te presto unos mangos, te cobro una tasa de interés, pero me quedo con todos tus negocios. El estado de bienestar europeo. ¿Y cómo era el estado de bienestar europeo? Incrementar la demanda agregada. ¿Estamos hasta acá? ¿Qué es lo que sucede además con eso? Son capitalistas, ¿eh? No estamos hablando de socialismo. Estos tipos dijeron, cuando se empieza a incrementar la demanda agregada, se empiezan a mejorar las condiciones sociales. Y yo necesito una institucionalidad, un formato institucional que soporte este nuevo diseño de la economía. Bueno, está bien, empiezan a decir los capitalistas, pero que no se acostumbren, dicen. ¿Qué cosa? Banquémonos los sindicatos. Y banquémonos, bueno, está bien, ¿no? La huelga. Bueno, está bien, las paritarias. Y el salario mínimo. Y la jornada máxima. Y la categoría laboral. ¿Se entiende? Porque hay una institucionalidad que se asocia a ese incremento de la demanda agregada. Y los obreros, los laburantes, la clase obrera empezó a ser un socio no deseado del capital. ¿Por qué? Porque constantemente le queremos pedir más. Obvio. ¿Estamos hasta acá? Y entonces el capitalismo tenía una lógica que se bancaba el polizón no deseado, que era la clase obrera, porque se beneficiaba de esto. A medida que se expandía la demanda agregada, los negocios surgían, y bueno, banquémonos eso. El tema es que en algunos lugares esto se salió de madre. De pronto se llenó de morocho, de morocha, y ponemos la pata en la fuente de la plaza y queremos ser nosotros diputados, queremos ser nosotros concejales, queremos ser nosotros gobernadores o vicegobernadores. Queremos ser nosotros tal vez presidentes. Pero en Europa, como decía una vieja propaganda de los 70, en Europa no se consigue. No, claro que no, ni en Estados Unidos. Pero en la Argentina pasó algo. La clase obrera se le ocurrió tener además presencia política. Y eso ya no es keynesianismo. Eso ya no es desarrollismo. Eso es peronismo. Me vas a contagiar vos. ¿Se entiende la diferencia? Y eso es muy peligroso porque, pará. Era hasta acá te bancaba. Hasta acá, pero más de eso no. Es decir, por eso hay una anomalía en nuestro país. Y ese peronismo tenía una columna vertebral. Y que la sigue teniendo. Chamuscada, complicada, tenemos bastante de escoliosis. ¿Qué es el movimiento obrero organizado? ¿Se advierte lo que estamos diciendo? Y ese fue un modelo de Estado. No es solamente un modelo de derechos laborales. Derechos laborales, derechos humanos laborales, son derechos humanos que se reconocen en la dignidad humana. Por eso es importante lo que decía el 3 veces presidente y lo que decía esa mujer. Porque hay que garantizarles esos derechos que tienen que ver con la condición humana. Y para eso necesitamos no solamente eso que sea un dato individual, no solamente la quiero a Gabriela, a Rosa y a David en fila india. Los quiero ver así, que vengan de frente, los tres, que vengan amuchados, que vengan organizados. Este modelo funcionó casi sin solución de continuidad en el mundo hasta la década del 70. ¿Y qué es lo que sucedió? Había, por ahí,
en Suiza se juntaban desde la década del 50 un grupo de deprimidos, era como una secta de Montpellerin, que decían, basta de socialismo, basta de comunismo, basta. El socialista y comunista era Keynes. Imagínense lo que puede significar un peronista, porque Keynes era bastante gorilón y de darle derecho político a la clase obrera, ni hablar. Pero estaban ahí, en el rincón de los enojados, pero no los escuchaba ni mi tía Margarita. Entonces, como diría Voldemort, pasaron cosas. Un día Nixon, 1971, dice, vamos a declarar la inconvertibilidad del dólar. Con lo cual, la única forma de hacer negocio a nivel internacional va a ser teniendo dólares. Chau, patrón oro, la libra ya se había muerto hace rato. Entonces, viene eso. Y te quedás ahí, che, ¿por dónde viene el chingazo? Y después en el 73, el 16 de octubre, estábamos preparándonos para ir al acto, la última vez que iba a hablar, el 16 de octubre del 73, el precio del petróleo se fue al carajo. La crisis del petróleo. ¿Y qué pasó con la crisis del petróleo? El barril de petróleo se dispara de un 150%. 1973, hace 51 años casi. ¿Y qué pasa con ese precio del petróleo? ¿A quién beneficia? Si sube el petróleo, ¿a qué países beneficia? A los petroleros. Ahí es donde se hace fuerte la OPEP, la Organización de los Países Petroleros. ¿Y qué sucede? El mundo árabe, sobre todo el mundo árabe, pero Venezuela también, empiezan a tener mucho excedente, mucha ganancia. Pero ¿cuál es la moneda internacional? El dólar. ¿Y dónde van esos dólares? A Estados Unidos. Y son los bancos norteamericanos los que empiezan a tomar ese dinero. Son los famosos petrodólares. Es muy obvio lo que digo, pero no estoy diciendo nada novedoso para ustedes. Estoy conectando cosas que hemos venido diciendo toda la mañana. ¿Y qué pasa con esos petrodólares? Che, loco, están los bancos llenos de dólares. ¿Qué hacemos con tanta liquidez? Presto. Y empiezo a prestar. Chori, ¿te querés ir de vacaciones? No, vos no escuché. ¿Te querés ir de vacaciones? ¿Dónde te querés ir? Más arriba, más. Al Caribe, ¿cuánto te querés ir? 2 meses. El banco te presta para que te vayas 4 meses. Compañera, Graciela, ¿te querés comprar un departamento en un lugar? ¿Cuántos metros cuadrados? 100 metros cuadrados. Pero está en corto de expectativa. 200 metros cuadrados en un country re cheto. 200 metros cuadrados. ¿Tenés guita? ¿Vos, Chori, tenías guita? No importa. No importa. El banco te financia eso. Tu compañera, no me acuerdo tu nombre. Roxana. A ver, vos viniste y me decís que querés un crédito del banco para poner una fábrica. No, bajate joder. ¿No querés irte al Caribe? Bueno, pero cancelamos lo de la fábrica, ¿no? Ok. No, eso no. El banco te va a prestar para que Choi se vaya de vacaciones 4 meses al Caribe o que Graciela compre 200 metros cuadrados de ladrillo en un country. Pero no me vengan con la boludez esa de la producción y... ¿Me van siguiendo? Y empieza a prestar, que tiene que ver con un determinado tipo de crédito. El gasto corriente. Y eso se empieza a prestar ¿a quién? A los países y al sector privado de cada país. ¿Y qué pasa? Los europeos dicen, a partir del 75, che, loco, mirá lo que está tan lleno de guita esto, toda la guita de los petrodólares va a Estados Unidos, ¿por qué no hacemos algo nosotros? Y empiezan a subir la tasa de interés.
Los europeos. Y suben la tasa de interés los europeos y la suben los yanquis. La suben la tasa los europeos, los yanquis. Y empieza a haber una carrera por la tasa de interés. Y esos años 75, 76, 77, 78, se iban, che, pará. Jory dice, ¿cómo carajo pago el viaje al Caribe? Y Graciela me dice, ¿cómo miércoles pago la hipoteca? ¿Se entiende? Se empieza a hacer cada vez más complicado porque empieza a crecer el riesgo de lo que deben. Hasta que en un punto, ¿qué sucede? Se viene la segunda crisis de petróleo. Y en Irán toma de rehenes a los miembros de la embajada yanqui y se viene la segunda crisis de petróleo y se van los precios al carajo. Y se desmadra todo. Y los costos de lo que debía Graciela, lo que debía Jory, se va. Es imposible pagar. ¿Y tomo deuda para qué? Para pagar deuda. Y en el año 1981, 80, algunos dicen, che, vamos a solucionar el tema de la deuda. Estaticemos la deuda privada. San Francisco. ¿Le suena? Lo dijimos varias veces esta mañana. ¿Hasta que México dice, no puedo pagar más, no puedo? El default. La crisis de deuda externa, que no es una crisis económica, es una crisis política, pues te tienen agarrado como nadie. Porque en la medida que no cumplís los compromisos, te meten en una oficina en el tercer piso del Ministerio de Economía, donde dicen, vos podés hacer esto, y esto no. ¿Estamos hasta ahí? Se me está extendiendo y ya lo miro para el lado de Mauro. El 1 de mayo te No, pero me preocupa otra cosa, la hora, eso me preocupa. Entonces, ¿estamos? ¿Se entiende algo? Los del fondo, yo no le confío nada a los del fondo porque no los veo, y aparte se amucharon todos allá. Es un bloque, hay una B, son incorregibles esto. Entonces, el punto, compañeras, compañeros, es ¿qué sucede con eso? Se empieza a financiarizar la economía. Y el capitalismo ya no cree tanto en las fábricas. Y la expansión de la demanda agregada entra en crisis. Y ahora volvemos a la lógica de la guita hace la guita. En 1983 la economía real, hago una mesa, hago una virome, hago papel, era igual la economía real a la economía financiera. En el año 2008, para la crisis internacional, la economía financiera era 1800 veces la economía real. La guita hace la guita. Ese es el formato del capitalismo. Y el capitalismo hoy ya no cree en la explotación. Como dice el Papa, cree en la exclusión. Es un capitalismo de excluidos. Porque pueden funcionar sin nosotros. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Voy a tener que ir cortando por el medio del pasto porque si no, no llegamos. ¿Se recuerdan los resentidos que estaban en el 51, que se nos habían quedado ahí? Claro, los muchachos de Mont Pelerín le ponen melodía a todo esto. ¿Qué decía uno? Uno que se llamaba von Hayek, decía que es más un filósofo político que un economista. Decía que el problema de Occidente era el socialismo. El problema era el socialismo. Pero cuando se refería al socialismo no se refería a los que leían Carlos Marx. No, se refería a Keynes. Se refería a Keynes. Y decía este hombre que el problema era el exceso de democracia. Escuchen bien, el exceso de democracia. ¿Por qué? Porque una sociedad no puede soportar tal nivel de demanda como lo que plantea el keynesianismo. ¿Me van siguiendo? ¿Recuerdan dónde se sostenía el keynesianismo? En la demanda. Es decir, vos como sociedad no podés responder a todas las necesidades. Con lo cual, la democracia tenía que ser una democracia más chiquita, más encorsetada. ¿Les suena esto? Hoy en Europa hablan del derecho estrecho, es decir, de un derecho liviano. Los derechos que nosotros tenemos que tienen que ser derechos módicos, livianos,
Porque los derechos cuestan. Pero en realidad lo que pasa es que si un Estado empieza a reconocer muchos derechos, empieza a reconocer mucha demanda. La demanda agregada a la cual nos referíamos antes no solamente es tener plata en el bolsillo como laburante, sino tener derechos. Que se nos reconozca la condición humana. ¿Empiezan a entender? Todo esto decía que era repugnante. Decía la justicia social es una inmoralidad, lo decía von Hayek. Pero von Hayek era un loquito suelto. Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, en Chicago, había un grupo de economistas coordinados por Milton Friedman que sostenían una teoría, el monetarismo. ¿Qué es el monetarismo? El problema de Occidente, ¿cuál es? La inflación. ¿Les suena? La inflación. ¿Qué es la inflación? Una desconexión entre oferta y demanda. Cuando la oferta está descompensada con relación a la demanda, se produce la inflación. Pero ¿qué pasa con tipos como Milton Friedman? No creen en la demanda, creen en la oferta, como el capitalismo clásico. Con lo cual, ¿por dónde hay que recortar? ¿Por el lado de los empresarios o por el lado de los laburantes? Por el lado de los laburantes. ¿Me van siguiendo? Friedman. Von Hayek. Friedman dice otra cosa más que se vincula con los derechos humanos, pero para el otro lado. Él introduce un concepto que es el de capital humano. ¿Le suena? El tema es que la vida, para tipos como Friedman, no tiene valor como tal. Tiene valor en la medida que tenga significado económico. ¿Qué sé yo? Se me ocurre, estoy inventando. Vendamos órganos. No la vida en sí misma no tiene valor en sí, sino en cuanto tenga un significado económico. ¿Le suena eso? Y todo gira alrededor, todos los derechos giran alrededor, existen en la medida que tengan significado económico. Se nos están yendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con respecto a esto? Ese combo de Friedman, von Hayek, empieza a juntarse. ¿Y qué es lo que plantean? Si la inflación se produce entre una discordancia entre oferta y demanda, me estoy quedando pelado, es por la inflación. Che, está lloviendo, ¿por qué? Por la inflación. Los precios suben, y obvio, la inflación. Todo, absolutamente todo. ¿Cómo reconocemos monetarista? Todo lo que pasa es por la inflación. Y la inflación obedece a una sola forma de resolverse. ¿Cuál? Que baje la demanda. A todo esto, el loco de Hayek decía, era fanático de la psiquiatría clásica. Y dice, esto se resuelve con un shock. El electroshock. Los capitalistas clásicos, siempre los fisiócratas del siglo XVIII, XIX, siempre miraron el cuerpo humano. Y decían, la única manera que cambie este sentido, esta sociedad, ¿qué es? Con un golpe, con un shock. Y esto de Friedman y esto de Hayek se juntó. El 11 de septiembre del 73 en Chile. Y ese cóctel fue letal. Se reseteó una sociedad. ¿Se entiende el punto? ¿Y cómo? Un shock, un golpe económico salvaje, pero también con un shock de represión brutal. Las sociedades tienen que cambiar en la medida que atraviesen un trauma, tengan un golpe, un shock, que puede ser real o inducido. ¿Les suena? Voy a ir tirando un ejemplo grande, como para ir cerrando. No, yo lo miro a Mauro porque yo le prometí cosas que no puedo decir acá, vinculadas al tiempo. Hablemos de la Argentina. Hablemos un poquito de la Argentina. Pues no hablemos de hoy, pues no hace falta hablar con el diario de hoy, porque hablando de algunas cosas que sucedieron estamos hablando de lo mismo. Pero me hace acordar 1974, muerte de Perón, una democracia muy atravesada. La Argentina entra tarde a la democracia, todo el hemisferio
había perdido la democracia y la Argentina entraba después de 18 años de proscripciones. Y encima la crisis del petróleo. Y la Argentina tenía un problema. El peronismo era industrialista, y depende de qué peronismo, ¿no? Depende de que llamemos peronismo también. Pero el punto es, el peronismo era industrialista, ¿y qué sucedía? De vuelta a un concepto económico. ¿Vos qué necesitás para expandir la economía? Que la gente consuma e importar menos. Pero un momento cuando hay consumo, necesitás agrandar la fábrica. Y tenés que importar bienes de capital, es decir, máquinas. Y las máquinas no se compran en pesos, se compran en dólares. Y entonces empezás a tener una restricción externa. ¿Se comprende esto? Eso se llama, los economistas lo llaman stop and go. Cuando se produce el stop, el acogotamiento, necesitas dólares. Es lo que no pasó. No teníamos dólares por el endeudamiento. El punto es que la Argentina en el 73 necesitaba dólares porque necesitaba expandir la demanda agregada. Estábamos hablando de la Ford. ¿Por qué estaba tan caliente la Ford? Porque Perón agarró y le obligó a exportar autos a Cuba, que tiene un bloqueo. La Ford jugó al palo con el golpe. Ayer hablábamos de los autos cubanos, que están los de la década del 50 y los Falcon que mandó Perón. Pero Perón decía, si yo tengo una crisis del petróleo, se me va a ir todo importando combustible. Y ahí se produce un corset en el tercer gobierno peronista. ¿Se comprende esto? Y encima en un quilombo políticamente. Y en el medio de todo eso, lo matan a Rucci, le hacen todas a Helbar, que eran de distintos palos, hasta que se muere el viejo. No estuvo un año. Y los que vinieron fueron mucho más complicados. Perón muere el 1 de julio, el 31 de julio ya la AAA estaba a cielo abierto, reventando a Ortega Peña. La ley de contrato de trabajo que se dicta el 20 de septiembre de 1974, la ley de contrato de trabajo que escribió Norberto Centeno. Ese mismo día la Plaza de Mayo se llenó de 300.000 trabajadores y trabajadoras y ese mismo día reventaban a Julio Troxler, que había... La AAA lo revienta el mismo día de la ley de contrato de trabajo. 4 días antes, el 16 de septiembre de 74, habían reventado a Atilio López. ¿Se entiende lo complicado del momento? 1974. No estaba más Perón. Estaba Isabel y estaba López Rega, estaba el Brujo. Y el Brujo empieza a fogonear, hasta que pone en mayo de 1975 a su ministro de Economía, Celestino Rodrigo. Y Celestino Rodrigo tenía un 2. ¿Quién era su 2? Ricardo Mansueto Sin. Hoy hablábamos de nombre. Ricardo Mansueto Sin. Y el tema es que Celestino Rodrigo y Ricardo Mansueto Sin no eran solamente poco peronistas, eran monetaristas. ¿Y qué es lo que plantearon? Una política de shock. El dólar, un 80%. Trenes y colectivos, 130%. De la noche a la mañana. La luz, el gas. Es hoy. Y te deja atolondrado. ¿Y qué pasaba? Perón dijo, ¿por qué tenía resistencia de un sector del sindicalismo Perón? Perón, Porque había dicho, cuando asume Cámpora, dice... Muchachos, 2 años no va a haber paritaria. Yo sé que me van a putear, pero 2 años no va a haber paritaria. Lo firmó el 8 de junio del 73. 8 de junio del 75, 2 años. Ya no estaba Perón, ya no estaba Helbar, ya no estaba Rucci. Pero se empezaron a negociar a partir de enero del 75, en paralelo a que a López Rega había puesto a su Delfín ahí, se empiezan a negociar los convenios. 1, 2, 3, 10, 100, 623 convenios colectivos de trabajo, todos a la vez. La paritaria más grande que tuvo este país. Y estaban todos listos en mayo. Pero en mayo Celestino Rodrigo había alargado sus medidas. ¿Y qué le dice? Ricardo Sin le dice al oído a Celestino Rodrigo, no lo hagas. Y Celestino Rodrigo le dice al oído de López Rega, no lo hagas. Y López Rega le dice, toma la lapicera a Isabel
y rechaza la homologación de 623 convenios colectivos de trabajo. Porque la demanda agregada no solamente es tener guita, sino tener derechos. Porque no puede, es decir, porque Celestino Rodrigo y Ricardo Sin no eran simplemente capitalistas, eran monetaristas. Y con la excusa de la inflación decía, no, política de shock. Y lo primero que van por los derechos laborales, ¿les suena? Todo monetarista tiene de amigo a alguien que plantea una reforma laboral. ¿Qué pasó? El peronismo estaba cascoteado, el sindicalismo estaba recontra cascoteado. Y no sé qué miércoles pasó. Pero se levantó Córdoba, se levantó la CGT de Rosario, la Regional Córdoba, la Regional Rosario, se levantó la Regional Mendoza, se empezaron a levantar las regionales. Como tantas veces en la historia del sindicalismo argentino, de la periferia al centro. Y todos los días en la capital federal había marchas queriendo llegar y la Policía Federal no dejaba pasar la General Paz. Porque no solamente era de la periferia al centro, sino de abajo hacia arriba y de la periferia al centro, porque se levantaron las comisiones internas, los cuerpos de delegados. El fuego para calentar debe venir siempre desde abajo, decía Martín Fierro. Y se levanta la Interfábrica de Zona Sur, la Bernalesa, Rigoló, ahí en Bernal, en Quilmes, en Massachusetts. Se levanta la Interfábrica de la Zona Norte, donde está la Ford. Pacheco, donde estaban los astilleros Artarza, y se levantaban la comisión interna y se iban a pata a la capital, hasta que nos escuchen, porque los 623 convenios colectivos de trabajo tienen que homologarse. Y se levantaba la Interfábrica zona oeste, ahí con todas las fábricas de Morón. Y golpearon durante 15 días, hasta que un día llegaron y no fueron a la Plaza de Mayo, fueron a la CGT. Y por primera vez en la historia, el movimiento obrero peronista le declaró una huelga de 48 horas a un gobierno peronista. ¿Por qué nunca fuimos alcahuetes de nadie? ¿Y qué pasó? Y Isabelita firmó la derogación de ese decreto. Julio de 1975. Y Lópezito dijo, permiso, voy al baño. Y apareció en 1986 de la mano de la Interpol. Y renunció Ricardo Sin y renunció Ricardo Mansueto Sin y renunció Celestino Rodrigo. Pero estaba puesto el reloj de arena, 8 meses. Como decía Borges de los peronistas, son incorregibles. El golpe del 24 de marzo estaba cantado ahí. Porque ¿qué es lo que planteaban? El líder de la oposición, le decían Chino, decía, el problema de la Argentina es la guerrilla industrial. Pero si acá el quinto cuerpo de ejército, el tercero es este, el quinto es Bahía. El tercer cuerpo de ejército ya devastó todos los enclaves subversivos. Menéndez, Bussi, en Córdoba, no existe subversión. Pero sin embargo algunos decían, el problema es la guerrilla industrial, el problema es la guerrilla industrial, el problema es la guerrilla industrial. Pero si ya no están operativos los grupos guerrilleros, ¿cuál es el problema? La industria. ¿Se entiende? Y el 24 de marzo del 76 fue el golpe. Porque no se podía hacer en democracia, tenía que ser un shock. Y ese día no fueron a cualquier parte. No hicieron como los golpes anteriores, donde metían presos a los dirigentes de arriba y echaban a alguno. No, ese día nos fueron a buscar a las puertas de la fábrica y se llevaron comisiones internas completas. El fuego para calentar debe venir desde abajo. Y se llevaron a esas compañeras y esos compañeros, y a los que no, se los fueron a buscar al barrio, porque era el barrio y la fábrica y el barrio, como una unidad. Y le extirparon del barrio, extirparon su corazón, la fábrica. Una vez, James Petras, un gringo muy gauchito, un filósofo, solía decir, ¿qué es el sindicalismo argentino? Es la hidra. La hidra es ese ente mitológico de carácter serpentario por el cual le cortás la cabeza y surge una, le cortás la cabeza y surge otra, y otra, y otra, y otra, y siempre hay una segunda línea. Y eso era el sindicalismo argentino. La dictadura cívico-militar operó directamente sobre la madriguera de la hidra.
las condiciones que le dan sentido, el modelo económico, la industria y el aniquilamiento del sujeto social. Eliminar la clase obrera. Cambian la fecha, cambian las modalidades. ¿Qué pasó? El golpe fue el 24 de marzo y lo primero que apareció un plan de ajuste. ¿Saben quién era el 2 de José Alfredo Martínez de Oz? ¿Saben? Ricardo Mansueto Sin. ¿Saben quién era el 2 de Domingo Cavallo? Ricardo Mansueto Sin. Está muerto, guarda. Hubo otro 2. ¿Qué es lo primero que hace la dictadura? Destroza la ley de contrato de trabajo. 23 de abril de 1976. ¿Quién firma el panfleto? El bando militar que destroza la LST, de Norberto Centeno. Horacio Tomás Liendo, general de la Nación, el usurpador del Ministerio de Trabajo. Su hijo fue el 2 de Cavallo. Horacio Tomás Liendo, hijo, era el 2 de Cavallo cuando se muere Sin. Su nieto es la mano derecha de Sturzenegger. El estudio de Horacio Tomás Liendo es el que maneja la privatización hoy del Banco Nación. No existe el delito de parentesco, pero la pucha, qué cerquita que estamos. Esos son la casta. ¿Se va comprendiendo esto? Vamos cerrando. Vamos cerrando porque podría seguir. Fíjense, ve la paradoja. Un plan de ajuste monetarista. Un plan de ajuste solamente con una dictadura, solamente con el exterminio. Rodolfo Walsh, en la carta abierta a la Junta Militar, en el punto 5, dice: los crímenes de la dictadura se explican en la política económica que pretende implementar la miseria planificada. Es brillante ese punto 5 de la carta abierta de Rodolfo Walsh, que como testamento le ofreció a las generaciones venideras porque sabía que estaba escribiendo su testamento. No hay una maldad absoluta en la represión. No existe la maldad por la maldad en sí, sino que reditúa económicamente. Por eso acá hay una pata civil de la dictadura que es necesario desnudarla y presentarla día a día y en todo momento. Los liendos de ayer son los liendos de hoy. Los liendos que generaron negocios ayer son los liendos que generan negocio hoy. Y le joden los derechos humanos, porque le joden los derechos laborales, porque le joden los laburantes, porque le jode la industria. Vamos a cortar ahí. Y son 30.000. Nada más. Bueno, yo no me animo a preguntar porque capaz que si empezamos a preguntar no termina más la charla y se va a enfriar la comida. Yo soy el culpable. No, pero bueno, si por ahí algún compañero o compañera quiere agregar algo a esta charla, los escuchamos claramente, no vamos a prohibir que hablen. Así que si alguno quiere compartir algún sentimiento... Compañera. Dame un segundito ahí, justo tenemos un micrófono. Hola, soy Selva del Sindicato de Músicos de la provincia de Córdoba. Soy la secretaria de actas y demás cosas. Esta pregunta que voy a hacer es la misma que vengo trayendo desde el año pasado cuando estuvimos en una jornada de ejercicio de la memoria. Y es, teniendo en cuenta todo esto, o sea, todo esto que ha quedado en evidencia, que conocemos y que venimos arrastrando desde tantos años de historia, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuál es el primer paso?
¿qué hacemos para evitar lo que siempre nos viene pasando? O sea, y tengo otra pregunta es, ¿va a volver a pasar lo mismo? Dadas las condiciones estas. Creo que la respuesta me la dio Alejandro y lo repetí 2 veces. Y en una charla que teníamos ahí, off the record, con Ariel. Ver, no solamente verse, y mirarse. Juntarse. El cóctel ahora es explosivo, encima tuvimos una pandemia. Pensémonos, sobre todo el Satsai, pensémonos, tuvimos 1 año y pico sin estar juntos. Y somos un sindicato. ¿Y qué es un sindicato si no te juntas con el otro? Y esto es muy jorobado, porque hay que a restañar esos vínculos. Y es tan revolucionario hoy discutir en términos teóricos y en la macro y en la micro, con Milei, con su equipo, con los debates que tenemos que dar, como volver a vincularnos con nuestras compañeras y compañeros. Va a volver a pasar si no lo vemos. Ver, mirarse, escucharse. ¿Qué es un sindicato? Es territorialidad, es proximidad, es inmediatez, es el abrazarse, el juntarse con el otro. Juntarnos no en fila india y por WhatsApp. Juntarnos, estar así. Eso jode. Eso jode. Te voy a decir algo. El artículo, cuando se quería reformar en el decreto, en el proyecto de ley ómnibus, el artículo 209 de la Ley de Educación, que era que pasado determinada edad, los pibes podían formarse en su casa. Nos quieren separados, nos quieren divididos, nos quieren laburando remotos. Yo sé que es más cómodo, pero estamos navegando en el Titanic ahí, estamos bailando ahí en una joda que nos vamos a quedar afuera de la fiesta. Pero en todo sentido, no solamente laboral. Y nosotros ahí tenemos un reservorio, empezar a juntarnos, empezar a mirarnos, empezarlo. A ver, perdón que sea, ustedes van a decir, che, esto es lo que veníamos diciendo, sos un ladri. Volver a perder el tiempo juntándose con la compañera, el compañero, y perderlo digo sarcásticamente. Jugar a la pelota, tomarse un vino, tomarse un mate, estar con el otro, volver a juntarse, organizarse. Volver a un lugar de pertenencia de lo colectivo. La sociedad es mucho más compleja, pero si no escuchamos a nuestras compañeras y nuestros compañeros, no la vamos a conocer. En un momento donde hay tanta, pero tanta batería, ametralladoras de palabras, de sentido, no es que falte información, hay mucha, que no sabés cuál es. Con lo cual hay que restablecer el vínculo. Territorialidad, proximidad. Referencia. Volver. Los sindicatos, aparte de los sindicatos, tenemos un plus. Con todo el respeto de los movimientos sociales, porque la capean una realidad horrible. Pero los movimientos sociales no tienen el mismo interlocutor que tenemos los sindicatos. Nosotros no vamos a putear al Ministerio de Desarrollo Social, mientras los que balconean son los patrones. Nosotros el problema lo tenemos con el capital. Y en tiempos con los que tenemos, somos los únicos que interpelamos al capital. Y el capital quiere un capitalismo sin nosotros. Con lo cual, esa es la pelea. Y ahí tenemos que sumar a todos los movimientos sociales, las minorías, pero con una mirada mayoritaria, porque tenemos que estar organizados y tenemos que estar juntos. Creo que es mi manera de responder a las 2 preguntas juntas. Walter Utrera, del Satsai. Usted que habla de economía, mi pregunta es que nos explique por qué en el 2008 la crisis de Estados Unidos no nos afectó tanto a Argentina, que antes cualquier resfrío que venía de por allá siempre nos mataba. A ver, nos afectó. Nos afectó, lo que pasa es que teníamos un gobierno que se hizo cargo a través de políticas anticíclicas, las automotrices. Vos fijate que ahí el Ministerio de Trabajo, cuando aparecen los primeros 800 telegramas de la Toyota, mete una conciliación obligatoria. Cuando pasa lo mismo con el grupo Techín, mete otra. Y ahí muñequearon. Y dijeron, bueno, vos tenés este problema, es un problema de
del Estado, es un problema de los empresarios, un problema de los sindicatos. Y se negoció. ¿Qué sé yo? En las automotrices, por ejemplo, en la Peugeot se negoció. Laburaban 9 horas y media, perdón, laburaban 10 horas, 9 horas y media. Nadie perdió el laburo, se hizo. Otra, desde la macro, la cuestión tiene que ver con que la Argentina no es la Argentina del centenario, ¿no? Es decir, era la División Internacional del Trabajo donde el engranaje era muy claro. Caía la economía inglesa en la década del 30 y nos llevaba puestos. Ahora es más compleja. Pero la crisis nos afectó. ¿Qué sé yo? Puede ser Pato Gallareta, para la segunda vez que lo digo. ¿Qué sé yo? Cuando tiraron 800 telegramas en la Toyota, el ministerio logró que se dejen sin efecto. ¿Y de qué manera? Negociando un crédito que la Toyota incluso lo devolvió, Con el grupo Techin, o Tequín, como dicen los chetos, salió mal. Porque Techin en realidad tiró 800 telegramas para que el gobierno argentino hable con Chávez para que le tire unos mangos más por la estatización de siderúrgicas del Orinoco. ¿Y por qué? Porque, bueno, que el gobierno argentino, que Techin es Argentina. Bueno, Chávez le dio $200 millones más en la indemnización por la expropiación y la gran empresa argentina depositó esa plata, obviamente, en Luxemburgo. Puede ser Pato Gallareta. Digo, pero sí nos afectó. Sí, hola, yo soy David Albano, secretario general del Sindicato de Músicos de Córdoba y bueno, yo para contar un poco nuestra historia como trabajadores, a los músicos siempre se nos ve como felices por nuestro trabajo, sin duda lo estamos, porque nos gusta mucho lo que hacemos, pero nos gusta tanto que seguimos estando en ese 1890, 1850, en donde el patrón te miraba en fila, como decías vos. Nos gusta tanto que si él cobra un peso, yo voy y le digo, che, él te cobra un peso y yo te cobro 80 centavos. Y pasa otro y dice, yo te cobro 50 centavos. Entonces, no sé si se escucha atrás. Sí. Está bien así. Entonces, el problema nuestro es nuestra propia condición, nuestro propio gusto por lo que hacemos. Además que, bueno, como nuestro trabajo está en la delgada línea del jovismo, de que hacer música está bueno porque hace bien para el espíritu y toda esa cuestión, hay personas que trabajan de algún trabajo, de la docencia en la música o de cualquier otro trabajo y en su tiempo libre hacen música y pasa que de tanto hacer música en el garaje ya da ganas de salir a tocar afuera en donde te aplaudan. Entonces ya vas a ofrecerte al bolichero o a donde vayas, en donde haya comercio alrededor, y ya vas a tocar gratis. Pero hay otro jovista igual que ese que tiene más ganas y quiere tocar en ese mismo lugar y ya paga. Pero esto es literal, no es una fantasía, ¿no? Muchos músicos venden entradas o pagan para tocar en los festivales o en otros lugares. Entonces, bueno, a nosotros como sindicato nos está costando un Perú para llegar a tener nuestro convenio colectivo de trabajo que hoy no tenemos todavía sobre el trabajo de los trabajadores eventuales. No decimos independientes, eventuales privados, ¿no? Porque el independiente en realidad hay pocos músicos independientes. La Mona es uno y el Indio Solari es otro y pocos otros. Pero detrás de esos músicos independientes famosos hay músicos que no son famosos y que trabajan para ese famoso que muchas veces le pagan poco o nada. ¿Por qué? Porque ellos miran que total detrás de ese hay otro y otro. Entonces yo les digo a todos ustedes
Más que nada esto es a manera de concientizar. Cada vez... Tiene timer. Yo les digo a ustedes que cada vez que inviten a un grupo más famoso, menos famoso, a lo mejor a la fiesta del sindicato, o que vayan a un festival a ver el grupo que les gusta, piensen y háganse la pregunta si ese trabajador que está arriba del escenario, cuánto cobra, si cobra bien, si está en blanco o no. En blanco es casi imposible que esté en blanco. Porque en el peor de los casos los empleadores piolas lo ponen en un convenio residual de comercio y más o menos está en blanco, con suerte puede llegar a tener una obra social y una cuota jubilatoria. Sino de los músicos eventuales el 99,8% están absolutamente precarios. Eso lo desnudó la pandemia y no es nuevo, esta es una historia que viene desde hace muchos años, pero a partir de los 90 empezó a ser una cosa mucho más dolorosa. Yo, con respecto a esto, no es un problema que se cierne solamente sobre los músicos. Entiendo claramente, es un problema, hasta diría, estructural de la actividad de ustedes. Pero esto que nosotros vemos con respecto a los niveles de autonomía que pueden llegar a tener los músicos, y lo digo relativizándolo, porque esa es la percepción desde la afuera. Hay un discurso muy fulero que viene y que está presente en el DNU. En el DNU que rechazó el Senado ayer y todavía hay que ver qué hace diputado, que tiene que ver con trabajadores que tendrían cierta autonomía y cierta independencia, que se parecen mucho a un trabajador, pero que no lo son para la ley. Tiene que ver con eso. A ver, el muñeco lo inventaron los españoles. Trades lo llaman los españoles. Y es casi un oxímoron. Es trabajadores autónomos dependientes económicamente. Trabajadores autónomos dependientes. Autónomo dependiente. ¿Para qué carajo sos? En realidad son laburantes. Son laburantes como cualquier hijo de vecino que se apropian tu fuerza de trabajo, pero que te quieren sacar del derecho al trabajo. Y si vos no sos laburante, no podés armar un sindicato. Y si no podés armar un sindicato, no podés negociar paritaria. Y si no sos un sindicato, tampoco te van a legitimar la huelga. Y si no sos laburante, no tenés derecho a una jornada, un salario mínimo. ¿Se entiende esto? Esto está en el DNU de mi ley. Está. Que dice que puede venir un marciano, un emprendedor, un entrepreneur, porque hay que decirlo medio en gringo, un entrepreneur y es autónomo y puede contratar a otros 5 fuera del derecho al trabajo, como una zona de exclusión. Si hacemos eso, entran 2,5 millones de personas. Y entonces vos tenés el derecho del trabajo y el derecho al trabajo 2. Tenés la clase obrera y la clase obrera bis. Es decir, ¿vieron que está de moda la de los multiversos? Cuando uno ve, eso me la enseña mi hijo, porque agarro, veo Marvel ahí, es como un multiverso. Se parecen a los laburantes, pero no lo son. Vos ves un bicho peludo, 40 centímetros, con cola, con bigote, te mira y dice miau, pero no es un gato, un termotanque. Por eso no es un problema de ustedes solamente. Se está deslaborizando el derecho del trabajo. Y esto no es un tema para exquisitos y académicos, esto es un problema para que los propios trabajadores y trabajadoras nos hagamos cargo. Es decir, se está deslaborizando el derecho al trabajo, todo el derecho al trabajo. No solamente el de los compañeros y las compañeras músicos. No solamente el de los gasitas, no solamente... Ustedes piensan que tienen la vida de joda. Los abogados estamos llenos de plata. Me lo dice mi tía todo el día. Y sin embargo, cada vez están más proletarizadas los oficios, las profesiones liberales. ¿Se comprende esto? Hay que volver a laboralizar los derechos laborales. No es un juego de palabras. Somos laburantes, somos clase obrera. Bueno.
Bueno, vamos a hacer una... Quería también agradecer la presencia del compañero secretario de Cultura de Neuquén, Ariel, que ha venido desde Neuquén. Y vení de paso porque vamos a hacer entrega de unos obsequios, así que vení, acércate. En primer medida, Luis, vamos a tener que hacer de vuelta esto porque te pusimos doctor, que no lo sos, y te pusimos, que se enojan los doctores. Y te pusimos abogado laboralista, que tampoco lo sos, como decís vos. Así que te lo vamos a hacer formalmente. No, me lo llevo. Bueno, y después te llevamos uno que bueno, que... No, Bueno, bajo ningún punto de vista. Lo vas a esconder, sé que lo vas a esconder. Después se olvidan y no me lo mandan. Así que bueno, vamos a hacer entrega desde la institución del SAT al doctor, no, al doctor no, a Luis Roa. Hecha pelota, dirá. Muchas gracias por la visita, de verdad, también. Esto es como en los programas de televisión, que sacan los premios. Es re lindo. Este es un recuerdito de acá de la seccional. Para Méndez, ustedes. Méndez, mirá. Mirá, Méndez. Porque estaba con una bolsita ahí, con la playadito a la vista. Esto, bueno, también es una tacita de café. Y finalmente, la compañera... Uy. Qué lindo. ¡Ah! Son 30.000. Gracias. Muy lindo. Así que... Y bueno, y también vamos a hacer entrega. Ariel, ayúdame, que se me fue la... Qué lindo. La compañera... También lo mismo. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé, Ariel, si querés decir algunas palabras, porque ¿no? Bueno, nosotros, si estamos listos, daríamos finalizada la jornada. Agradecerles nuevamente a todos los que han venido a participar. Espero que les sea de utilidad, sobre todo para interpelarnos nosotros de lo que estamos viviendo hoy, que entiendo, fui entendiendo todo lo que pasó, y a veces somos esclavos de que las cosas se vayan repitiendo, porque en muchos casos no tenemos memoria. Y por ahí, a partir de nosotros, de las charlas estas que tenemos que tener esa memoria para que no se vuelvan a repetir estos hechos que lamentablemente pareciera que de forma cíclica nos vuelven a pegar. Tengo la esperanza de que cada vez que nos pasó esto, volvimos a surgir siempre unidos y que claramente en poquito tiempo podamos volver a resurgir como movimiento obrero, pero sobre todo como personas de bien, unidos por un solo objetivo, que es dejarle un mundo mejor a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, y que eso pueda ser el cambio que realmente necesitamos. Así que muchas gracias, gracias de verdad por todo lo que han hecho ustedes, y bueno, está afuera la comida por si quieren picotear algo, ¿sí? Gracias. Es hermoso. Pero eso te lo juro que te lo cambio y te lo mando.